Vale, chicos, vamos a verlo. Tenemos Origin Story de Kiriko, que la hemos visto a medias porque me ha encontrado partida justamente, pero bueno, ya me he salido del Overwatch, ¿vale? Así que podemos verla en paz. Y luego tenemos Developer Update, también, sobre Kiriko, ¿vale? Así que vamos a ver las dos cosas. Vamos a verlo en idioma original. Ya supongo que cada canal lo subirá en su propia traducción. A ver, Overwatch es... Por ejemplo, en Overwatch de España ya está también. Y en Overwatch LATAM, que es lo que nos interesa a nosotros, en Overwatch LATAM todavía no lo han subido. Todavía no lo han subido en Overwatch LATAM, ¿vale? En Overwatch España sí lo han subido, en Overwatch LATAM todavía no. Pero lo van a subir porque tienen el doblaje hecho, ¿vale? No os preocupéis. Vemos el Origin Story en inglés y luego vemos el Developer Update, ¿vale? Vamos allá. Sé que algunos ya lo hemos visto al principio. For generations, my family has served and protected our city by following traditional paths. My grandmother devoted herself to the fox spirit. Su abuela era devota al fox spirit. Taught her the ancient way of healing. Ah, qué bueno. Magia esto, As gente. my mother has chosen the path of the blade, Estos son los Shimadas, creo, porque es Hanamura. passing down time-honored skills through training and discipline. Eso parecen Hanzo y Genji, ¿no? Parecen, pero no lo sé. Each of them wanted me to follow her path. No sabía cuál elegir. I couldn't choose. Si curar o hacer daño. Training quiets my mind and opens me to the fox spirit's guidance. Qué bueno. And my bond with her lets me protect those who can't fight for themselves. They both made me feel whole. And they both felt like home. For generations, my family has served and protected our city by following traditional paths. Me gusta, ¿eh? Me? I made my own. ¡Oh! La banda de Kanezaka, gente. La banda de Kanezaka. Mirad, son como los justicieros que habían... ¡Oh, chaval! ¿Cuántos héroes hay aquí, chicos, para Overwatch 2? ¿Cuántos héroes sacamos aquí? Kiriko ya es uno. Y estos 5 que hay por aquí, nuevos héroes confirmados, gente. Nah, es broma. Pero esta es como la banda, ¿no? De justicieros de Kanezaka. Qué guapo, tío. Qué guapo, qué bonita esta imagen, ¿no? Es muy bonita esta imagen. Me gusta esto, ¿eh? Esta imagen, qué bueno, tío. Vale, visto esto... Vamos a ver el Developer Update, gente. 7 minutos de Developer Update. Vamos a verlo, gente. Vamos a explicarlo, ¿vale? Developer Update. Podemos poner subtítulos en español. Dame un segundo, a ver si podemos, ¿vale? Subtítulos, inglés. Inglés generados automáticamente. Traducidos automáticamente, gente, va a ser, ¿vale? Van a ser traducidos. Por si acaso. Hey everyone, my name is Q Feng, and I'm the lead character concept artist on Overwatch 2. Hi everyone, my name is Kyungseo Min, and I am an associate narrative designer on Overwatch 2. And today, we are here to talk about Kiriko, the newest support hero joining our roster. Kiriko grew up in Kanezaka, and she was raised by her mother and grandmother. Her family has ancestral ties to the Kanezaka shrine, which worships the fox spirit. Her grandmother taught Kiriko the responsibilities of taking care of the shrine, the importance of traditions, rituals, and community. Her mother, on the other hand, is a fierce ninja. Su madre es una ninja feroz. Standing up for yourself and fighting for what's right. We can see in Kiriko that she bridges these two sensibilities together, the traditional and the modern, the fighting and the healing. Kiriko is a strong, badass woman. She will do anything to protect her family and her community. Even Eso es parte de la cinemática. She's a trickster, like the fox spirit. Kiriko grew up alongside Hanzo and Genji. Her mother actually trained the Shimadas. Ah, su madre entrenó a los Shimadas. Since they both are kind of on the mischievous kind of side. Y era muy cercana a Genji. She would take her to the arcade in Hanamura, and they were definitely up to no good in and out of the Shimada castle. Ojo, esto no lo hemos... Kiriko witnessed the fall of the Shimadas when she was young. The assassination of the Shimada clan head left a power vacuum within the community. A rival clan of the Hashimoto took advantage of that and took over. They terrorized the community, and Kiriko saw all these injustices firsthand, and they took her father as hostage. To stop them, she joined a ragtag group of young women and men called the Yokai. Los Yokai, como un grupo de justicieros. And protect community members. They're a small group, but with Kiriko's cunning personality,
They show that the youth of Kanezaka should not be underestimated. Qué bueno, ¿no? Qué guapo. So KIRIKO was developed really with 5v5 in mind. She's high mobility. ¡Ojo, gameplay! She's a single target hybrid healer. She is fast. She can get to your little skirmishes, which happens a lot more often in 5v5 now. So she's super effective. Luego explicamos. She's very much like another battle healer. Luego explicamos. The action jumps in and out. Not the kind of sit back and heal type of hero. Shouldn't have put your head there. Es muy fácil fallar eso, ¿eh? Experienced players will have fun with her, and I think a lot of DPS players will love her. Uf, qué bueno. Esto es del tráiler, ¿vale? Esto ya lo habíamos visto, pero lo anterior no. Her fox was there in the design. It felt right. Mirad. Fit the character visually. And, todas las exploraciones que hicieron del personaje. Qué bonita esta foto, ¿eh? Esto es muy bonito, este gesto. Foxes are also known to represent cunning and smarts, which matches Kiriko's personality as well. Now I'm having fun. KIRIKO actually started as an ecology boss unit that was part of the ninja ecology. O sea, her hairband and bandana kind of comes from KIRIKO era un boss del PvE que correspondía a los ninjas. Pop culture. And it's got a symbol on the top. It's basically the kanji for kitsune, for fox. O sea, KIRIKO estaba siendo desarrollada como personaje para ser un enemigo del PvE. ¡Mira el diseño original! Esto es lo que se liqueó hace mucho tiempo. We tried to maintain that as she became a support hero. However, learning from past mistakes when we tried to force a design and a concept together, we ended up just kind of retooling her to look more like a support hero. O sea, la pasaron un poco de ser un... La pasaron un poco como ser un DPS básicamente a ser más support. Healing Ofuda. Healing Ofuda. Are these paper talismans believed to be imbued with powers. When you do this ability, you see these Ofuda paper splits firing into and they home in on allies. Fijaos, así cura, ¿eh? Slow, but you can use your ally teleport ability to offset that, or you can use the slowness in your advantage. Qué bueno el TP, ¿eh? Preemptively shoot them if you foresee that a teammate will need healing. Fijaos que no cura mucho. She throws out a kunai. And these are el kunai sí que es tocho, ¿eh? Contrast to the Ofuda. Va muy lento. Low overall damage, fijaos que lento va, ¿eh? A ton of damage, right? So y la cabeza hace el triple. Hands of an accurate player. And the idea here was to split her abilities thematically, having half of her abilities kind of be supportive with, you know, the healing Ofuda, and the other half is more about the offense and damage with the kunai. And yeah, this honors the kind of narrative elements of her mother and grandmother at the same time. Also, the first iteration of Genji had the kunai, so the team's really happy that we're bringing it back. Ah, en la primera iteración de Genji tenía un kunai y les mola traerlo de vuelta. El TP, gente, esto está rotísimo. Esto es lo más tocho, ¿eh? Es muy generosa la distancia. Mira toda la distancia que puedes hacer. This makes her a great support because she can get to her teammates quickly and just provide the healing power that the team needs. Her second ability is called the Protection Suzu. Medio mapa. Sí, medio mapa prácticamente. Vale, la mini anti-heal, la mini Immortality. No cura, ¿eh? En principio, gente. No sé por qué hay salido que curaba, pero no cura en principio. You can also throw it down on yourself if you're in a sticky situation and it kind of sí, te lo puedes poner a ti mismo. En principio no cura, ¿vale? La granada esta. Tiene mucho cooldown. ¡Ah! ¡Puedes levantar a alguien dormido! Eso es nuevo, ¿eh? Puedes levantar a alguien dormido. Wow. Eso es tocho, ¿eh? So finally, KIRIKO's ultimate is called the Kitsune Rush. It's a huge buff that gives you a ton of movement speed, attack speed. Esto es muy tocho también, ¿eh? Mira cómo dispara. All allies affected. El doble. Very, very powerful. It's great for just kind of initiating an attack on an objective. And actually, originally it was just going to be the fox, but found it kind of hard to track where the fox was going. So the Torii gates were more done out of just give you kind of a target and seeing where the fox is going. But it just ended up also looking just absolutely beautiful. Qué bonito, en verdad es muy bonito, ¿eh? El efecto de la ulti. Mira, estos son partes de la cinemática que todavía no se ha revelado, ¿eh? Se liqueó, pero no se ha revelado. She really sounds like the lone wolf, cool girl that everyone at school respects. And I'm really looking forward to looking at the players' response at all of her digs, because she will take a dig at anyone. And especially the Genji and Hanzo conversaciones con Genji y Hanzo. Keep an ear out for those, because there's a lot of inside jokes, history, and humor there.
And that about wraps it up for Kiriko. We can't wait for all of you to get a chance to play her. See you next time. ¡Oh, mamá! ¡Dámela ya! All the rules. ¡Qué bueno, gente! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, chicos! ¿Preparado para decir Kiriko Div? Efectivamente. Vale, muy guapo el Developer Update, muy interesante, así que me gusta. Me gusta, ¿vale, gente? Me ha gustado el Developer Update porque se han visto las habilidades de Kiriko mucho más en detalle. Vemos una cosa importante de aquí. Y es el tema del healing. Me preguntabais, cuando yo la probé, me preguntabais, ¿cómo cura? Y fijaos, el healing, os lo explico, el healing, ¿veis que es esta barrita? Esta barrita son los talismanes que tú tienes, ¿vale? Fijaos que se gasta la munición, tienes 10. Pero esta barrita como que te representa la munición que tienes. Cuando se agota, es lo mismo, son los talismanes que tienes aquí. Fijaos, puedes ir tirándolos a tus objetivos y se va agotando y se te van recargando solos. Así cura Kiriko, ¿vale? Fijaos, así cura. No es muy buena para curar, no es muy buena para curar, ¿vale? Eso es lo que tengo que decir, no es muy buena para curar. Bueno, pues así cura, ¿vale? Kiriko así cura, importante, así cura, ¿vale? Cura muy poco. Y este es el daño. Dispara muy lento, en mi opinión. Fijaos. Parece que dispara rápido, o sea, tú puedes decir, wow, dispara rápido, pero es que en verdad cada proyectil hace muy poco daño. El TP es una locura, ¿eh? ¡Pum! Qué guay el TP, ¿eh? Pero fijaos lo poco que cura, ¿eh? Fijaos lo poquito que cura. Y no es en área, ¿eh? Mira, un cargador entero. A Reinhardt solo le curas esto. Un cargador entero. Fijaos, gente, un cargador entero solo curas esto, Rein. Cura muy poco. Cura muy lento. Es un poco... Quizás la velocidad de cura es un poco como la de Brigitte o Zenyatta sin tener o sea, sin tener los beneficios de Brigitte y Zenyatta, ¿eh? Cura muy poco. Fíjate, ¿eh? A ver, puedes tirar 3 cargadores muy rápido. Fijaos, tiras 3 cargadores. Fijaos, ¿vale? Aquí va a tirar 3 cargadores. 1, 2 y 3. Es bastante lento, ¿eh? Es bastante lento. Pero porque, claro, tienen que balancearlo con el gran daño que tiene. Los kunais. Los kunais son lentos, hacen muy poco daño. Fijaos, para un héroe de 200 de vida le tienes que clavar 4, ¿eh? O 5. Pero de headshot haces el triple de daño. No es parecido al healing de Moira porque no es en área, gente. No os equivoquéis. No es en área. Es targeteable. El TP. El TP es una distancia brutal. ¡Pum! Es muy tocha la distancia, que puedes tepearte. Pensad que puedes a través de todas las paredes. Y luego la habilidad de protección, pues bueno, te protege un segundo y pico nada más. Lo que he flipado es que no se comporta como una burbuja de Zarya. Yo pensaba, para poneros un ejemplo, que se comportaba como una burbuja de Zarya, pero realmente no. Es la primera habilidad que limpia estados. Es la primera habilidad que limpia estados. Porque te quita el anti-heal, pero también te quita el sleep. Fijaos, es la primera habilidad como tal que limpia estados por completo. Es la primera. Está guay esto, ¿eh? ¿Cómo funciona el TP con héroes voladores? Te tepeas al héroe y te quedas ahí en el aire suspendido. Y bueno, el wall climb también, que te sirve para moverte y tal. Muy tocho. Y el Kitsune Rush ya lo sabíamos todos, ¿vale, gente? Es simplemente la ultimate que amplifica y poquito más. Muy guapo, ¿no? ¡Ey! ¡Qué bueno! No me esperaba esto hoy. Gente, no me esperaba esto para nada hoy. Os lo digo muy en serio, no me lo esperaba para nada. Nada, atentos a mañana también. Atentos a mañana que se vienen cositas estos días. ¡Estamos ya cerca! 2 semanas, quedan nada más, chicos. Va, let's go. Me gusta mucho cómo han hecho los Tori. ¿Se llama esto? ¿Tori? No sé si se llama Tori o no sé cómo se llama exactamente. Estamos ya cerquita, gente, tío, del lanzamiento. ¡Qué bueno!